Cuando se hundió la Atlántida, lo único que quedó fueron las Islas Canarias, todo lo demás se destruyó, se quedó hundido bajo el océano. ¿Y la de San Borondón? No sé si tiene que ver, pero todo quedó hundido. La alteración magnética es lo del campo del Triángulo de las Bermudas, pero como a nivel tierra, lo único así más prominente que quedó fueron las Islas Canarias. Todos ellos se destruyeron, muchas guerras que tuvieron. El deseo de poder, de conquistar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la humanidad empieza a desarrollarse, empieza a expandirse y bajaron a un continente que se llamaba Gondwana, está en el sur de África. Y en Gondwana ellos se fueron desarrollando y empezaron a hacer una civilización, y a entenderse. Después migraron a Lemuria, que otros le llaman Mu. Después migraron a Poseidonis, que le llaman a Atlántida. Y después de Poseidonis ya fue la última gran expansión más importante, donde la mayoría de supervivientes fueron los que llegaron a poblar, a crear la civilización inca, la civilización maya y azteca, y la civilización del Valle del Indo, que es donde salieron los Vedas, todo lo que viene después de la cultura védica de los los hindúes. Y la casta sacerdotal fue la que modificó la cultura Kem, que eran los egipcios. Hasta entonces eran negros ahí trabajando tal, pero esa gente llegó ahí y estableció un sistema sacerdotal. Hubo una primera pirámide y a partir de ellos, ahí fue donde ellos hicieron un boom del conocimiento de la ciencia de la Atlántida. Los sacerdotes, los más entendidos, se establecieron ahí. Y todo el resto de gente que sobrevivió, de alta alcurnia, se fueron para el norte a fundar una civilización llamada Hiperbórea y después se fueron hacia una tierra más allá del Polo Norte, que era cálida, no era fría como se suele decir. Es llamada Shambhala o Agartha. ¿Con H Hiperbórea? Shambhala, Hiperbórea, sí. Viene de Y ahí se fueron a Shambhala o Agartha. Hiperbórea, ¿qué zona sería? ¿En el norte dónde sería hoy? Hiperbórea, Escandinavia, creo. Ah. Escandinavia, Siberia, por allá. Y después se fueron más al norte, los maestros más avanzados que no querían saber nada de eso. Los dioses, más allá de Groenlandia. Llegaban hacia el centro de la Tierra, a lugares espirituales que hay allá. Enormes galerías, mundos que hay allá. Hay una especie de mundo que hay. Y eso lo llamaron Shambhala. Perdón, Agartha. Y la capital se llama Shambhala. Pero sería dentro de la Tierra, entonces Agartha. Sí. Es una especie de lugares debajo de la Tierra, pero gigantes. Es como civilizaciones que hay debajo de la Tierra. En lugares que hay espacio. O sea, son tan grandes que en realidad no te das cuenta que estás debajo de la Tierra. Por lo grandes que son. Tienen su propia iluminación, su propio estilo de vida. Wow. Los gobiernos saben que existe eso allá abajo, lo saben hace tiempo. Sí, yo he escuchado. Ellos saben que hay 7 civilizaciones bajo tierra. Bueno, están diciendo que el tercer templo está debajo de la tierra también. No sé. Pues sucede que mientras se desarrollaba la vida en la Tierra, en estos procesos así en la Atlántida, en Marte también había un proceso de desarrollo, y en un planeta que había entre Marte y la Tierra que se llamaba Maldek. Y la civilización de Maldek llegó a un punto de tal belicismo que se autodestruyeron. ¿Belicismo? Guerra, bélico. Ah. Llegaron y se reventaron, acabaron con el planeta. Entonces el planeta explotó y mandó todos los pedazos de roca que barrieron la superficie de Marte y llegaron a la Tierra y golpearon contra la Tierra e impactaron contra la costa oeste de la Atlántida y produjeron una alteración con una máquina que ellos estaban fabricando, reventaron y pusieron un agujero y cayeron en otras partes de la Tierra y causaron desastres naturales muy, muy bestias. Y la población de Marte casi murió. Pero algunos, como que sabían que eso iba a ocurrir, consiguieron enviar sus almas a la Tierra y otros se fueron físicamente y consiguieron llegar a la Atlántida después de todo eso y los dejaron venir. Era una población pequeña, pero solo querían conquistar la Tierra, querían ser los amos y señores y quisieron fabricar armas y entonces cambiaron mucho la espiritualidad de la gente y alteraron las intenciones de paz que tenían los atlantes. Empezaron a sembrar mucha oscuridad entre ellos, mucha, y al final quisieron dominar a todo el resto del planeta. Y se fueron contra Europa y vinieron a atacar a los atenienses y se montó una guerra entre ellos. Y empezaron a fabricar armas. No habían descubierto lo que era energía nuclear, pero sí la energía dimensional. Y empezaron a producir una alteración con pirámides que podían hacer un
viajes en el tiempo hacia atrás, hacia adelante, abrir portales y querían que era un arma para destruir a los europeos. Y el arma se salió de control y produjo una especie de destrucción planetaria. Yo vi una película de la Atlántida Mm. que contaba esto mismo. Desestabilizaron de tal manera la Tierra que hubo una catástrofe como nunca la había visto desde que la Tierra fue destruida, cuando les conté, hace millones de años. Y fue tal que toda la Tierra se inundó. Todos los pozos que había debajo de la Tierra, que son acueductos súper grandes, todo eso se abrió y la Tierra se empezó a inundar. Y empezó todas las nubes a condensarse y a producir una lluvia en toda la Tierra. Y se ahogaron, casi toda la población de la Tierra murió. Sobrevivieron como 150.000 personas, como mucho, todo el resto fallecieron. Entonces cada uno, dependiendo de cada uno de los 5 continentes, fabricaron barcos porque el Espíritu Santo los instruyó a través de los ángeles para que fabricaran barcos. Y esa época se llamó Noah o Noé. Y en esa época consiguieron sobrevivir. Entonces la representación... Ay, justo te iba a preguntar, Sí. pero, ¿qué era? ¿Antes de Noé o fue después? Porque entonces Claro. sí hubo un... Sí, fue una Claro. catástrofe exagerada. La Tierra casi... O sea, fue una destrucción casi total de la Tierra. Y sobrevivieron, fueron como... No recuerdo muy bien. Pero para el número de personas que tenía que haber en la Tierra fue prácticamente nada, muy poco. Algunos animales, pero más que todo personas. Las personas más puras fueron 7 parejas de cada uno. Las personas que a lo mejor por amor o por misericordia los dejaron pasar fueron 2 parejas de cada uno. Que eso es lo que refiere a la metáfora, a los impuros y los puros. Y permitieron la supervivencia de ellos. Entonces, dependiendo de los 5 continentes, se repartieron cada uno de ellos. Y cuando las aguas bajaron, hubo una capital mundial que volvió a ser Shagila. El sitio donde reunían el oro para llevárselo de la tierra antes quedó destruido, pero volvieron a hacer ahí una torre una vez más. Pero los confundieron y a partir de ahí se repartieron y ya nunca más hubo unidad. A partir de ahí todas las civilizaciones se separaron, ya no hubo unidad en idiomas, ya no hubo unidad en forma de pensar. La gente se olvidó que había otros que habían sido antes parte de una única comunidad. Todo lo que antes había sido un único pueblo, un mismo pensar, un mismo sentir, todo lo que habían aprendido a nivel espiritual, a nivel psíquico, sabían tener hijos sin tener relaciones sexuales, podían leerse la mente, todo eso lo olvidaron y pasaron a ser otra vez casi que cavernícolas y la humanidad se separó en naciones distintas y vino la separación completa otra vez. El ego se salió con la suya, una vez más. Y hablamos por teléfono, que cómo fue lo del tema de que había población amarilla, eso roja, yo también lo oí negra, ahora. blanca. Ellos crearon 7 razas, una era blanca, no, varias eran blancas. Una raza, digamos que sería lo que hoy podríamos llamar élfica, Ah, los elfos. Bueno, Otra los raza, elfos una son raza blancos. élfica. No, blanca es blanca, élficos eran otros, eran más espirituales. Ellos creo que vivieron en Hiperbórea, en Escandinavia, en el norte de Europa. Vale. pues sí, como en la película, ellos son muy espirituales. Sí. Hay alguno que es medio... La raza malo, negra es la más antigua, biológicamente hablando, porque fueron los primeros descendientes de los que ellos crearon en África. Los hicieron fuertes y resistentes porque querían que trabajasen la tierra, por eso los negros son más hechos para ese tipo de aguante físico. Hubo 7 señores o principales que fueron los que pusieron su propio ADN para marcar las diferencias genéticas en cada uno de ellos. Después hubo una raza roja, hubo varias razas, no me acuerdo exactamente muchas de las características y diferencias de ellos. Los chinos de andar eran... mucho Ellos son más- de uno de esos grupos, los asiáticos son uno de esos grupos. Claro, porque... Pero en realidad solo sobrevivieron 3 razas después de todo eso. Se fueron extinguiendo algunas. Después quedaron minorías de otras razas y después, de todas maneras, también había otro... O sea, no todo era humano. Había muchas civilizaciones aquí que no eran humanas, habían colonias. También había espíritus de la naturaleza, de otra... O sea, son como de, de cuarta densidad, pero ellos son como pensamiento conciencia, que puedes llegar a verlo, pero no necesariamente tienen un cuerpo como el nuestro. Y ellos se encargaban, lo que pasa es que dejaron de que la humanidad los viese, ellos se encargaban de los elementos. Entonces había unos que se encargaban del agua, otros se encargaban del aire, otros se encargaban del fuego y otros se encargaban del elemento tierra. Pero no eran como ángeles. No eran ángeles, son espíritus de la naturaleza. Ah, como el... Y tenían sus propios símbolos. Por Eso, ejemplo, el espíritu como- de los del fuego era la salamandra, por ejemplo, por decir algo. Cada uno tenía sus propios símbolos. Así como dice que en el bosque, como las hadas del bosque que dice. Exacto. Las hadas eran las hadas y los silfos. El silfo es una hada masculina. Hadas y silfos son los encargados de los bosques. Se encargan del elemento, pero mayormente ellos están más relacionados con el espíritu del fuego.
por la conciencia, por la luz y la pureza y encargarse de la primavera y cosas así. ¿Fuego o El fuego es su principio, el de los silfos y las hadas. Sí, Después su símbolo es la salamandra. sí. Después están otros son del elemento agua, que son las ninfas. Algunos las Pero- llaman sirenas, pero yo diría Ahora que sí, no. Sísifos era del bosque, ¿no es Sí, cierto? Sí, pero el elemento fuego. sí, fuego. Las ninfas del elemento agua. Después estaban los pigmeos o gnomos, que se encargaban del elemento tierra, pero casi siempre estaban bajo tierra, en grutas y cuevas y demás. Y después los del el elemento aire eran los aeros, como cuando habla la Biblia del espíritu de la potestad del aire. Entonces, hubo mucha población en la tierra. ¿Cómo eran los del aire? ¿Cómo llamaban? Aeros, Aeros. aeros, aeros, sí. Se les conoce más bien por el aspecto negativo, porque se les relaciona con un tipo de demonios. No sé si hubo una especie de rebelión, ellos son más entendidos como espíritus negativos. Pero eso, hubo muchas civilizaciones en la Tierra. Y de hecho, antes de todo eso, antes de que los seres humanos hubiésemos estado aquí como tal, los primates y los colonos y tal, después les hablaré de ellos, algunos de los más antiguos seres de nuestra galaxia, los primeros en aparecer, no eran humanos, se parecen más a reptiles, y ellos colonizaron la Tierra, hicieron grandes galerías, y después persiguieron a la humanidad cuando la humanidad quiso venir aquí, pero no nosotros, una humanidad celestial que viene del sistema Lira. Lira. Sí, la primera humanidad, no las primeras humanidades en esta parte de No, intergaláctica, no, no, son no, de Lira, los son parecidos a reptilianos. nosotros. Sí. Que dicen que la reina Isabel y son reptilianos. A saber. Pues dice uno que Ellos son los más antiguos de los más antiguos de la tienen galaxia. la mirada como acelera como los reptiles. Sí, un ojo como negro o algo así. Ellos son de los primeros de la galaxia porque el ego, cuando se personificó a sí mismo, lo primero que él creó antes de que existiese cualquier otra conciencia, es su propia oscuridad. Entonces creó una jerarquía de oscuridad como si fuesen Dios. Por eso Platón lo llamó el demiurgo. Y es la oscuridad personificada antes de que existiese la vida. Eso es lo que simbólicamente representa el hecho de que cuando aparece la creación, lo primero que aparece es oscuridad y tiniebla y abismo. ¿Por qué? Porque está representando que lo primero que representa el ego al crear todo esto es oscuridad, no luz. La luz tiene que aparecer para poder separar entre la luz y la tiniebla, sea en un sentido literal o metafórico. Vale. Y ellos aparecieron primero en el sistema Draco, Draco. constelación Draco, sí, Ah, es una una constelación. constelación. Está al lado de Lira y al lado de Estrella Polar Ártica. Está arriba del Polo Norte. Y ellos influyeron a los de Orión después, los que habían trabajado en la vida en la Tierra. Por eso mucha sociedad los llama a ellos demonios, considera que los demonios están relacionados con ellos. Son tan antiguos. Y meten el... O sea, ellos personifican esta idea del ego de oscuridad, que a nivel religioso se llama diablo, serpiente antigua, Satanás, dragón, todo eso. Pero todo eso dentro de esa ilusión del sueño. O sea, hay diferentes niveles y capas y conceptos. El primero es el ego de nosotros. Si lo quieres ver a nivel cósmico, son estas gentes. Si lo quieres ver en otro sentido, pues es Lucifer. En cada nivel que lo quieras ver siempre va a aparecer alguien que va a personificarlo. Y así cuando estaban, por ejemplo, varios humanos en cierto jardín, ¿sí? Estaba el jardín de las Hespérides hacia aquí, y después estaba el jardín de Edén, o le llamaban Edin, que quiere decir tierra cimentada en la lejanía, una región súper bonita. Estaba al oriente. Y vino uno de aquellos que pertenecían a otra raza que no era humana. ¿Cómo viste que llamaba al otro jardín? Hespérides. Ah. Hespérides. Y uno de ellos que pertenecía digamos que así como de todas las razas que había, como había una raza humana, había otras razas que no eran humanas, pero también convivían aquí. Eran pues un poco más salvajes. Y la Biblia los describe a nivel simbólico como salvajes, bestias, reptiles. y uno de ellos tuvo relaciones sexuales con una de las colonias humanas. Estaba prohibido el cruce entre especies.
pero tuvo relaciones sexuales con ella. La drogó, tuvo relaciones con ella y tuvieron un hijo. Y a ¿Qué partir, salió? un humano, pero como el ADN estaba combinado, se produjo una alteración en sus genes y a partir de ahí su capacidad de vivir más de 1000 años se alteró y empezaron a enfermarse, empezaron a tener muchos problemas. Era un híbrido, no estaba identificado con ningún grupo y ninguna de las dos em, tribus lo quiso aceptar. No era reptil, no era humano, entonces perteneció a una línea distinta. ¿Y el minotauro y todo eso? Eso fue después, cuando los ángeles caídos bajaban a la tierra y empezaron a utilizar laboratorios para meter animales y hacer cosas raras con 2 cabezas, con 3 colas, humano mitad tal, mitad toro. Entonces a violar la naturaleza para hacer todo tipo de experimentos raros. Entonces produjeron esta línea de humanos y la esposa, perdón, el esposo de la mujer, cuando tuvo relaciones con ella lo contaminó con el mismo virus, entonces aparecieron enfermedades de transmisión sexual y hubo un degenere. Entonces toda la progenie que vino por esta línea ya no tenía la misma chispa espiritual que habían tenido los anteriores. Entonces Claro. por eso se dice que la serpiente le dio a ella morder de la manzana. Aunque eso ocurrió en el sentido espiritual, lógicamente en Elohim, al principio. Pero como digo, todo se repite en los mismos escalones porque es todo parte del mismo sueño, solo se repite el patrón, la misma ecuación, pero con una imagen distinta, en una época distinta, en un planeta distinto, en una dimensión distinta. Pero hasta que no haya una sanación, hasta que no se sane el cargo de culpabilidad de la separación, se sigue repitiendo el mismo patrón. Imagínense, y la gente dice, hay personas que dicen que ya el fin está muy cerca, pero ¿cuál cerca? Si yo veo que hay a la humanidad más mala, y más contaminada, y más dañina. Y cuando sea esto, será en otro planeta, porque en la continuidad espacio-tiempo pueden pasar miles de años hasta que otro planeta que apenas se está desarrollando pase por las mismas etapas que estamos pasando nosotros. Y quién sabe si dentro de 1000 años nosotros veremos ángeles ayudándoles a ellos en su despertar como parte del Espíritu Santo. Porque parece como que, o sea, el tiempo es una ilusión. Nosotros ni siquiera sabemos que nosotros vinimos del cielo real hace 15.000 millones de años. Tampoco sabemos que a lo mejor hace 50.000 años nosotros veníamos de algún otro sistema, por ejemplo Demer, otro sistema, o Alpha Centauri, estamos experimentando allá, pero no lo recordamos. Y de Pero aquí ya- más adelante estaremos en otro planeta, en otro desarrollo dentro de algunas vidas más adelante. Bueno, pero no me refiero de reencarnación, sino ayudando a otras civilizaciones. Pero ayudándoles porque tenemos que avanzar, O crecer. sea, nosotros primero tenemos que terminar Ajá. estas etapas. O sea, si uno no termina el perdón y la iluminación en esta vida, pues por huevo va a tener que volver a nacer para terminar esa etapa. Pero hasta que ya consiga eso, entonces ya no hay ninguna razón de seguir en ese reciclaje. Qué bueno. Entonces lo que hace es que ahora decides si quieres irte a otro mundo y estar conectado en otra dimensión de otro mundo, o si quieres permanecer en esta continuidad espacio-tiempo, aunque no te vean necesariamente, y trabajar como parte del Espíritu Santo. Por eso dice que nos preparemos para ayudarlo. A la multiforme Bueno. sabiduría de Dios llevada a los lugares celestes, claro. Ajá. Hay que subir de nivel. Ahí está la clave, es todo el perdón, porque en cualquier mundo que sea, en cualquier dimensión que sea, todos, por muy extraterrestres que sean, o muy avanzados tecnológicamente, todos tienen en el inconsciente la culpabilidad. Y los ciclos y programación de toda la mente los van a tener que pasar ellos también. Ellos también se mueren, también se enferman, también tienen karmas, porque el programa se repite en cualquier mundo, da igual, es indistinto si tú eres de Júpiter de 4ª densidad o si perteneces a las Pléyades. Todos estamos dentro del mismo juego. Y todos tienen que aprender las mismas experiencias de amor y de perdón y de sanación y salir del sueño y de despertar y iluminarse. El amor y el perdón es como el que dice... Perdón, y volver a comprender que todos somos realmente uno. Sí, el que dice... ay, ¿cómo se llama? Lo siento, perdón, lo siento, te amo. Perdón, lo siento, te amo. El Hoponopono. Ah, Que hay un hombre que habla de eso, lo siento. Él dice que repetir siempre para que tu yo interior empiece, lo siento, perdón, perdón, lo siento, te amo, perdón, lo siento, te amo, para que como que esa palabra te haga quitar lo de culpable, Sí. lo de Sí. pecaminoso. es que es importante que el conocimiento vaya de la mano con el ejercicio del perdón. Porque si tienes conocimiento pero no entiendes el ejercicio del perdón,
no va realmente a terminar de sanar tu ser. Es lo que le pasa a muchas personas que creen que por tener mucho conocimiento adquieren la iluminación, pero tiene que haber un ejercicio de la comprensión de eso. Es como si te dicen, ¿entiendes? ¿Sabes lo que es el amor? El amor se experimenta, no lo puedes definir con palabras. No se aprende tampoco. Claro. Bueno, se aprende en base a... El amor es una a las experiencia. experiencias. Claro. Entonces hay un perdón. Si no hay perdón, igual lo mismo, por otro lado. Te puede enseñar mucho sobre el perdón y a que hagas ejercicios de perdón. Pero si tú no entiendes lo que acabamos de hablar durante estas 2 horas, este contexto, no hay una conciencia de comprender en qué consiste perdonar. Pero si tú entiendes que es una ilusión, que ni sé cuánto, que si el holograma, el espejo, que realmente todos somos uno, entonces a la hora de perdonar tu conciencia está en otro nivel. Realmente sabes por qué estás perdonando y qué estás perdonando. No te han programado, entonces es más fácil a la hora de hacer ejercicios de perdón, porque eres consciente de qué se trata. Entonces es más efectivo, es más rápido, pasas más rápido las diferentes etapas de la vida para hacer los diferentes tipos de perdón. Por eso es porque ese perdón no tiene mucha efectividad en muchas personas, porque el perdón es más relacionado con un lo siento o con te disculpo. Eso no es perdón, porque sigue habiendo un cargo de culpabilidad dentro. A lo mejor perdonas en el sentido de no me voy a enfadar contigo, pero eso no quiere decir que realmente lo perdones, porque eres consciente de que solamente es un reflejo de tu subconsciente, siendo todos parte de uno que está experimentando lo mismo en algoritmos distintos. Este es un número distinto, pero al final son números que se están repitiendo aquí, allá, en una época o en otra. La misma cosa es, cuando tú le estás perdonando a él, te estás perdonando a ti, entonces ya hay una sanación en otro núcleo más. Y así va consiguiendo, y otro más, y otro más, y otro más. De esa manera empezamos a crear una conciencia colectiva, después una conciencia racial, después una conciencia planetaria, después una conciencia galáctica. Pero eso toma un proceso de tiempo. Eso, por ejemplo, lo experimentó Venus. Venus también empezó a hacer una conciencia, hasta que todo el planeta tomó conciencia completa. Pléyades, que es de diferentes estrellas, 200 y pico, todos ellos están en un proceso de conciencia tan avanzado y de hace mucho tiempo, que ellos están muy avanzados más que nosotros y se están yendo de esta dimensión y se están conectando con el infinito. Y la población está reduciendo, pero porque todos han empezado a despertar. De hecho, muchos de los ángeles que participaban en la historia de la Biblia venían de las Pléyades. Entonces, cuando dice que habrán dos, uno se desaparece y otro se queda, es porque alguno de estos ya empezó a despertar, sí. Y se desaparecen, se van, claro, al infinito. O sea, muchos creen que el arrebatamiento es que simplemente te sacan del planeta o que te vas a otra dimensión, pero no entienden que en realidad de lo que se trata es de un llamado al despertar de la conciencia. Cuando ya despiertas, puedes estar un par de años más aquí para aprender algunas lecciones y después te deshaces del cuerpo. Y hay algunos que pueden tener la capacidad de que el propio cuerpo lo manipulan como quisieran. Jesús lo hacía así. Jesús no tenía necesidad de estar experimentando esa vida aquí. Él lo hizo porque quería prestar un servicio. Él hacía 400 años antes, ya había pasado todas esas etapas, se podía haber ido si quisiera. Lo mismo pareció en la Atlántida. Hubo 150 personas en aquel entonces que tenían la capacidad de trascender. O sea, imagínate el nivel de avanzado que tenían ellos como cultura, que a número de cantidad de personas realmente no es mucho. Pero si lo entiendes a nivel de cómo están espiritualmente avanzados, 150 de ellos estaban avanzados y querían ir al siguiente planeta, al siguiente nivel. Y cuando se presentó la circunstancia en esos planos, dijeron, no queremos regresar y vamos a ser maestros de la humanidad a partir de entonces. Y se quedaron para ser guías de la humanidad. Jesús decidió lo mismo, Buda decidió lo mismo. ¿Qué le pasó, niña? Ya está durmiendo. Bien, pueda. Entonces pueden decidir ir a otro nivel, pero muchos simplemente lo que han entendido con el amor es que puedes integrarte con el espíritu en su totalidad si quieres, o seguir experimentando otros mundos, o quieres quedarte para seguir ayudando a crecer, al crecer de la conciencia de tu propio planeta. Y ellos decidieron eso. Jesús decidió quedarse porque habían aprendido muchas cosas y quería dar una lección de amor que pudiese marcar un referente. Por eso él dijo. Y Buda también. Lo que pasa es que Buda trató de no llamar mucho la atención cuando estuvo con Jesús. Lo único que yo les digo es que se amen los unos a los otros. Claro. Pero la gente ese no lo ha entendido. Que no ama los unos a los otros. No. Y la gente habla mucho. Jesús llamó mucho la atención. Sí, todos vamos por ejemplo. Jesús llamó mucho la atención en su momento por ser él. Pero realmente las cosas que él estaba haciendo las estaba haciendo María Magdalena, las estaba haciendo Felipe. Pero claro, la Iglesia Católica no quería que ellos tuviesen protagonismo, solo se lo dieron a Jesús. Y porque ellos le dejaban que él tuviese el protagonismo. Eran sus colegas, María Magdalena y Felipe,
lo acompañaban para todos lados, hacían las mismas cosas que él podía hacer, pero le dejaron que él fuese el protagonista y así simplemente le apoyaban y le ayudaban a organizar las cosas. Pero ya todos ellos, los tres ya habían pasado la escuela, por así decirlo, pero querían llevar a cabo un plan de poder influir en esa sociedad. Y por eso también dice que, que los llevará y los capacitará para volver. Claro. Se pueden quedar en otra dimensión que envuelve la Tierra para continuar su aprendizaje. O pueden estar aquí o se pueden ir a otros planetas que están más avanzados. Pero también existe ese sentimiento que es como cuando llegas a la meta y te dicen puedes ir a buscar el premio, pero por el solo hecho de haber llegado a la meta que representa el amor, tú mismo decides que por amor quieres regresarte a ayudar a otros. Es como el juego de que nadie te está obligando, pero tu propio amor te dice que ya sé que puedo ir a coger el premio de haber alcanzado la meta, pero mi propio amor me está haciendo regresarme. Entonces eso hicieron muchas civilizaciones, no tenían obligación de venir aquí a ayudarnos, nadie los obliga, pero es por el amor que ellos quieren servir. Por eso es por lo que han estado aquí y se han rebanado los sesos tratando de ver cómo pueden ayudarnos a nosotros a que nosotros despertemos y crezcamos.